Una vez me pregunté si podrían existir nuevos colores que no conozcamos. Y tratando de imaginarme un color nuevo, como si hubiera llegado a un límite. O sea, parecía imposible pensar en un color nuevo, como que hay una barrera que no me deja traspasar, porque conocemos todos los colores como podría haber un color nuevo. A la vez, sé que podría existir, pero que nuestra mente quizás no es capaz de imaginarlo. En su alegoría de la caverna, Platón describió un espacio similar al de una caverna, en el cual se encontraban un grupo de personas desde que nacieron, encadenadas de manera que no pudieran salir y que su cabeza quedara inmovilizada mirando hacia una pared. Detrás de ellos, un muro y detrás un pasillo. Una fuente de luz, una hoguera, proyectaría sobre la pared que ellos observaban las sombras de distintos objetos pasando de un lado a otro. Era gente que iba llevando objetos por arriba de la pared y ellos veían las sombras solamente. Como una especie de teatro de sombras, pero como un poquito más cruel porque estaban encadenados. Mirando la pared y viendo las sombras, consideraban las sombras como la verdad, dado que era lo único que podían ver durante toda su vida. Jamás podrían imaginar qué habría detrás del muro o más aún, afuera de la caverna. Así como yo no puedo imaginar un color nuevo. ¿Qué ocurriría si uno de ellos escapara y pudiera ver lo que había detrás del muro? Habría descubierto una nueva y más profunda realidad. Y si además salía de la caverna... Ay, perdón, demasiado exagerado. Finalmente, quizás aceptaría la nueva realidad y trataría de liberar a sus compañeros, contarles esta nueva realidad. Ellos se burlarían de él, por lo loco que suena todo eso, y probablemente, nos dice Platón, serían capaces hasta de matarlo. El esfuerzo por hacerles ver la verdad fracasaría y ellos preferirían seguir con sus vidas cómodas, no sé, porque en realidad es lo único que conocen, antes que creerle a un demente que está enceguecido por la luz exterior del sol. ¿Esto a qué nos lleva? A la teoría de la simulación. No sé si la teoría de Platón será la primera vez que alguien escribió algo similar a lo que sería la teoría de la simulación, pero sí sé que la idea hoy sigue más viva que nunca. Incluso podría ser la teoría conspirativa definitiva, la madre de todas las teorías conspirativas. ¿Por qué? Básicamente lo que hacen es ocultar la verdad. ¿Y qué es la teoría esta? Básicamente que la realidad que experimentamos no es la realidad real, que toda nuestra existencia existe en una realidad simulada. Puede sonar como algo sacado de ciencia ficción y bueno, lo es porque hay muchas películas que juegan con esa idea. Por ejemplo, esta. Ahí voy a poner los nombres de las películas. Pero de hecho, es algo que podría tener mucho sentido. Y hasta ahora, por más intentos que haya para desacreditarla, no hay evidencia concreta que la contradiga. Es más, sí podría haber evidencias a su favor. El filósofo René Descartes, en el año 1641, describió un genio maligno, una especie de dios muy poderoso que nos obliga a engañarnos sistemáticamente y que creó nuestra propia naturaleza de manera tal que todo lo que veamos y que creemos real es una ilusión y que no habría forma de acceder a esa verdad. Esto llevó a Descartes a pensar que si existe tal embaucador supremo que nos engaña, nosotros también debemos existir. Si nosotros pensamos que somos algo, entonces no podemos ser nada. De ahí, pienso, luego existo. Pienso, entonces existo. Nick Bostrom, ya en una época más actual, que es el 2003, ponele por ahí, nos dice que si la civilización avanza lo suficiente, la tecnología nos permitiría simular planetas habitados o universos enteros con simulaciones cuánticas. ¿Qué es la simulación cuántica? No tengo idea. Con perfecto detalle y con gente consciente, siempre y cuando en el futuro estemos interesados en nuestro pasado y no haya restricciones legales y morales para hacerlo. Bostrom nos dice que en ese caso se podrían simular un número infinito de simulaciones y que podría haber subsimulaciones dentro de las simulaciones, un quilombo, digamos. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, habría más posibilidades de que vivamos en una simulación de que lo hagamos en una realidad real. O sea, habría un millón infinito de simulaciones y solamente una realidad. Entonces ahí las proporciones. Bostrom también... Esta teoría es muy friki. La teoría del cerebro en el tacho, o brain in the bucket. Una teoría en la que un cerebro humano sin cuerpo podría estar flotando en una cubeta, conectado a una supercomputadora, la cual le daría los impulsos eléctricos necesarios para tener la experiencia de estar viviendo en un mundo real. O sea, para ver, sentir, oír, experimentar la realidad sin estar en ella. Nunca podríamos saber si somos un cerebro en una cubeta conectado a una supercomputadora o no. O sea, podríamos serlo, pero no lo podemos saber nunca. Si bien hay muchas películas sobre este tema, incluyendo Matrix, The Truman Show, Inception, sobre sueños, pero tienen la misma idea de que la realidad no es la realidad, me parece que Avatar tiene algo muy interesante para mí, y es el hecho de que desde una cierta distancia la conciencia del protagonista, o sea, el personaje principal humano, se mete dentro de un cuerpo distinto y no solamente lo controla, sino que experimenta absolutamente todas sus sensaciones. En este caso ambos, la conciencia y el avatar, son reales. Esto me genera un mundo de preguntas y de teorías propias, porque tengo teorías propias. En primer lugar, casi todas las teorías conocidas siempre nos hablan de computadoras, de tecnología, de futuros humanos queriendo simular la realidad o tal vez el pasado, haciendo que esta simulación sea indistinguible de la realidad. Y por eso requiere tanta tecnología.
De hecho, una de las teorías en contra dice que sería imposible construir una computadora que pudiera procesar y sostener el universo entero. Acá es cuando empieza a hacerme un poquito de ruido todo, es lo que yo siento, ¿no? Que la ciencia intenta demostrar o crear teorías respecto a si vivimos en una simulación o no, pero lo hace sin intentar salir de la simulación, metafóricamente hablando, ¿no? Siempre está dentro de esa caja. ¿Por qué lo digo? Al decir que en un futuro cercano podríamos tener ordenadores con un procesamiento gráfico tan grande que seríamos capaces de hacer simulaciones muy reales, sería simular la simulación, porque objetivamente no sabemos cómo es la realidad real. Entonces es hacer una simulación en el futuro que simule esto, que no sabemos si es la realidad. Entonces nosotros inventamos la computadora. O sea, el ser humano inventó la computadora, no existía la computadora antes. La computadora no es algo natural. Y si suponemos que vivimos en una simulación, sería un invento que está dentro de la simulación. Es como el juego Mario Bros, como si la conciencia de Mario reflexionara sobre si vive en una simulación o no, si vive en una. Pensaría... Seguramente en el mundo real tienen un hongo gigante tan grande que podrían crear esta simulación. Pensaría en términos de hongos, porque en su mundo no existen las computadoras. Entonces nosotros estamos tratando de pensar que el mundo este está generado por una computadora. La computadora la inventamos nosotros. Incluso en Matrix, la que también llevó un poco esta teoría a todos lados, la realidad real es igual a la Matrix. O sea, la Matrix recrea el mundo real. No creo que nunca una simulación pueda recrear exactamente igual a la realidad superior que está por encima de ella. Creo que cuanto más abajo vamos, o sea, de simulación, subsimulación, subsimulación, menos detallada va a ser cada vez. Y sería imposible para las simulaciones, incluyendo la nuestra, conocer el código con el que están hechas o al menos saber usarlo correctamente. Y la palabra misma lo dice, es una simulación. No estamos preparados para pensar por fuera de lo que conocemos. Equivalión, si no lo leyeron, léanlo, nos dice que el universo es mental. Los seres reales que miran y que controlan esta simulación o esta probable simulación podrían ser seres absolutamente inimaginables, no tener absolutamente ningún rasgo similar a cualquier ser vivo de los que habitan la Tierra o el universo. Podrían estar hechos de luz, podrían ser pura conciencia, podrían tener la capacidad de crear todo el universo con solo pensar medio segundo en él, sin necesidad ni de ninguna computadora ni de ningún tipo de materialidad. Tal vez ese medio segundo de pensamiento de esos seres es equivalente a una cantidad infinita de tiempo en nuestro universo, y nuestra vida entera para ellos es un chasquido de dedos. También, según Fouad Khan, perdón por la pronunciación de muchos nombres, el indicio más grande de que podríamos estar dentro de una simulación: todo hardware deja un artefacto, es decir, una huella de su existencia dentro de un programa. Ese artefacto suele escapar a cualquiera de las leyes dentro del programa, en este caso la velocidad de procesamiento, que esa velocidad de procesamiento es la luz. En un segundo la luz recorre 300.000 kilómetros aproximadamente, es un límite comparable a la capacidad de procesamiento de una computadora. Ese rango de distancia, 300.000 kilómetros, se va procesando de a un segundo a la vez. Ese límite para la ciencia podría ser un indicio de que hay algo procesando nuestra realidad en todo momento. Hay algo que la ciencia no puede explicar aún del todo, y es la conciencia. Si hay algo que nos permite experimentar el mundo, es ser conscientes de que existimos. De otra manera, todo podría existir y la vida transcurrir sin que nadie lo notara, por lo tanto no tendría sentido. La conciencia sería una interfaz subjetiva integrada entre nosotros y el universo que nos conecta a la realidad. Es decir, sería el dispositivo que permite que podamos experimentar lo que la simulación nos ofrece. Nuestra conciencia o lo que sea que está en el mundo real entra a nuestro cuerpo de alguna manera para experimentar esta simulación. Es probable que la conciencia sea la única cosa real en nosotros, y por eso, dada nuestra limitación natural hacia lo que está fuera de la simulación, de no poder capturarlo, de no poder entenderlo, para mí la conciencia es tan difícil de explicar porque es parte de la realidad. Y terminando casi por donde empezamos, volvemos a Platón y otra de sus teorías, la de la reminiscencia. Platón dice que la existencia se divide en dos mundos: el mundo sensible, que es el que experimentamos a través de los sentidos, y el inteligible, que es el mundo de las ideas y el conocimiento real. Él dice que el alma tiene todo el conocimiento cuando habita en el mundo inteligible, y que al caer al mundo sensible y quedar encerrada en el cuerpo, o sea, al nacer, olvida todo, y que al aprender nuevos conocimientos en el mundo sensible, lo que en realidad hace el alma es recordar lo que habíamos olvidado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vivimos en una simulación? Creo que definitivamente hay algo más real detrás de lo que vemos, y según las creencias de cada individuo eso puede tener distintos nombres. Sea como sea, seguramente hay algún tipo de conexión con el mundo real, ya sea a través de la conciencia, de una conexión cuántica a otros universos, o a través del espíritu, no sé, lo que sea. Por más o menos real que todo sea, sigamos viviendo la simulación al máximo, disfrutando de las experiencias hermosas que nos programaron, tratando de hacer un mundo mejor aunque sea simulado, y sobre todo respetando al resto de los seres humanos. ¿Qué es esto?